Año 67 después de Cristo, en el inmenso imperio romano. Un muchacho acaba de ser castrado por orden del hombre más poderoso del mundo. Sangra, solloza, y en lugar de dejarlo morir, lo visten con las prendas de una emperatriz romana. Lo cubren de joyas, maquillan su rostro, colocan sobre su cabeza un velo nupcial y luego lo casan con el mismo hombre que ordenó su mutilación. Nadie lo consideró un crimen. Fue una boda imperial, oficial, pública, celebrada con toda la pompa y el ceremonial que caracterizaban a Roma. Esta es la historia de Esporo, el joven que el emperador Nerón remodeló para que imitara a su esposa muerta. Los archivos imperiales confirman el episodio, y 4 historiadores distintos lo registraron. Suetonio dedicó un capítulo entero a describir el suceso. Casio Dion dejó detalles tan precisos que no podían haber sido inventados. Los poetas Marcial y Juvenal lo ridiculizaron en sus versos, algo que solo hacían cuando toda la ciudad conocía ya la verdad. Este era el mismo imperio que construyó el Panteón, inventó el hormigón y creó códigos legales que todavía influyen en nuestra época. Y dentro de ese mismo imperio, un emperador obligó a un joven mutilado a ocupar el lugar de su esposa fallecida, mientras los senadores aplaudían. Hoy verás los documentos que han sobrevivido 2 milenios. No son copias censuradas, ni relatos vagos del tipo se dice, sino testimonios directos, registros oficiales, descripciones de poetas que los presenciaron y, para hacerlo aún más sombrío, el detalle de que tras la muerte de Nerón, otros 3 emperadores utilizaron a Esporo del mismo modo. No fue la crueldad de un solo loco, fue el sistema funcionando tal como había sido diseñado. Soy Crownan Dagger, y aquí desenterramos lo que la historia intentó ocultar, relatos demasiado perturbadores para que los libros los contaran. Esta es la verdad que quedó. Probablemente has oído hablar de Nerón incontables veces. El emperador demente, el hombre culpado por incendiar Roma, el tirano. Pero casi nadie menciona a Esporo. Nadie cuenta esta parte. ¿Por qué? Porque destruye cualquier ilusión que tengamos sobre la gloria del imperio, porque revela en qué pueden convertirse los seres humanos cuando nada los contiene. Si quieres ver cómo funcionaban de verdad los imperios, sin filtros ni suavizados, dale me gusta y suscríbete. Lo que viene no es entretenimiento, es arqueología del horror. Imagina nacer en la insignificancia, tan invisible que ni siquiera los registros oficiales consideraron necesario conservar tu nombre completo. Hacia los años 50 o 51 después de Cristo, en algún lugar del mundo romano, nació Esporo, hijo de un liberto. Eso significaba que su padre había sido esclavo, pero había comprado o ganado su libertad, una condición que dejaba a la familia en un limbo legal. Técnicamente libres, pero aún privados de la plena ciudadanía romana. Los historiadores antiguos apenas mencionan su origen. Casio Dion, escribiendo más de un siglo después, solo anota, hijo de un liberto. Esa única frase fue, para Roma, todo lo que merecía registrarse sobre sus comienzos. Probablemente fue un delicatus puro, un término que suena refinado pero oculta algo atroz. Se refería a muchachos comprados o mantenidos como juguetes sexuales por hombres poderosos, y su única característica notable, la que selló su destino, fue su parecido con una mujer muerta. En el año 65 después de Cristo, murió Popea Sabina, la esposa adorada de Nerón. Las versiones difieren. Suetonio afirma que Nerón la golpeó mientras estaba embarazada. Otros dicen que murió en el parto. La única certeza es que Nerón cayó en la obsesión. No fue simple duelo, fue fijación, y aquí el sistema romano mostró su verdadero rostro.
Nerón no necesitaba aprobación alguna. No debía justificar nada. Su voluntad era ley absoluta. Sus cortesanos le ofrecieron una solución. Un muchacho que se parecía a Popea. Entonces, Nerón tomó una decisión registrada por varias fuentes independientes, algo muy inusual en la historia antigua. Cuando varios historiadores que se detestaban repiten los mismos detalles, por lo general significa que son ciertos. Nerón ordenó la castración. Suetonio incluso usó la expresión técnica exectus testibus, extirpación quirúrgica de los testículos. No fue un acto de crueldad impulsiva. Roma tenía cirujanos formados y procedimientos establecidos. Se hacía de manera habitual con esclavos considerados valiosos. Esporo sobrevivió a la intervención, y allí comenzó la verdadera pesadilla. 2 palabras la resumen: poder legal. El emperador romano no era como un rey medieval limitado por la iglesia o los nobles. Era el Pontifex Maximus, sumo sacerdote, juez, comandante y legislador. Su voluntad era total. Esporo, como hijo de un liberto, no tenía protección alguna. No podía negarse, no podía apelar y no tenía familia con influencia para intervenir. Séneca, que vivió en esta época, escribió en sus cartas a Lucilio: «El poder que no encuentra resistencia no conoce límites, y el poder sin límites olvida que gobierna a personas, no a objetos». Roma había perfeccionado algo realmente aterrador, una estructura en la que el capricho de un solo hombre se convertía de inmediato en realidad para millones, sin controles, sin contrapesos, sin pausa. El sufrimiento de Esporo no fue un fallo del sistema, fue el sistema funcionando a la perfección. Ahora que conoces el contexto, lo que sigue es lo que los escritores antiguos describieron con detalles inquietantes. Las ceremonias públicas, los títulos oficiales, 4 emperadores y un final tan grotesco que incluso Roma, una ciudad que vitoreaba ejecuciones, sintió que se había ido demasiado lejos. Esto es lo que los historiadores vieron dentro del palacio imperial. Suetonio lo relata en la vida de los 12 Césares, con una precisión escalofriante. Nerón hizo castrar al muchacho Esporo e intentó convertirlo en una mujer. La expresión ex sectis testibus aparece en el latín original y significaba la extirpación quirúrgica de los testículos. Sin embargo, existe un detalle que vuelve este acto aún más premeditado. En Historia Romana, Casio Dion menciona que Nerón consultó a los médicos imperiales para llevar a cabo el procedimiento. No recurrió a carniceros de campaña, ni a torturadores. Acudió a auténticos cirujanos, especialistas formados para este tipo de intervenciones. La castración no era algo extraño en Roma. A menudo se realizaba para conservar la belleza juvenil de un puer delicatus, para crear eunucos destinados a hogares adinerados, o como castigo por ciertos delitos. Pero este caso era distinto. Nerón no estaba simplemente mutilando a un esclavo. Casio Dion registra que intentaba algo mucho más extremo, una transformación. Los cirujanos del emperador recibieron instrucciones de hacer que Esporo pareciera lo más femenino posible. Procedimientos que, según nuestro conocimiento moderno, se asemejaban a formas tempranas de reasignación de género, aunque forzadas, sin consentimiento, sobre un muchacho. La recuperación se prolongó durante semanas. Esporo estuvo a punto de morir por una infección, un resultado común en las cirugías del mundo antiguo. Pero sobrevivió, y fue entonces cuando empezó la verdadera pesadilla. Porque la obsesión de Nerón no terminó con la operación. Casio Dion relata lo que ocurrió después. Esporo fue entregado a Calvia Crispinila, una noble romana identificada por Dion como Epitropaea Temperi Stata, la encargada del vestuario imperial. Su tarea era escalofriantemente específica.
completar la transformación de Esporo. Le peinaban el cabello como a Popea, le maquillaban el rostro cada día y lo vestían con prendas idénticas a las que había usado la difunta emperatriz. Lo entrenaron para caminar, hablar y gesticular como una mujer noble romana. Nada de esto fue espontáneo. Fue sistemático, burocrático. Se asignaron presupuestos, se nombró personal y se prepararon horarios. Incluso han sobrevivido fragmentos de cuentas de la Casa Imperial que registran gastos para el vestuario de Esporo y para los sirvientes de los aposentos de la emperatriz. No estaban simplemente disfrazando a una persona, estaban borrando a una y construyendo una réplica. Después llegó la ceremonia que incluso Roma, habituada a ejecuciones públicas y espectáculos sangrientos, consideró impactante. Año 67 después de Cristo. Nerón se preparaba para recorrer Grecia, no como conquistador. Grecia llevaba casi 2 siglos bajo control romano, sino como artista. Tenía la intención de cantar, actuar en teatros y competir en los Juegos Olímpicos. Y Esporo lo acompañó. Casio Dion cuenta lo que sucedió a continuación con casi incredulidad. Nerón se casó con Esporo, a pesar de estar ya casado con un liberto llamado Pitágoras. Detengámonos allí. Nerón había asumido antes el papel de esposa en una boda burlesca donde Pitágoras hacía de esposo. Ahora, con Esporo, los papeles estaban invertidos, y esta vez no era algo privado. Suetonio lo afirma sin rodeos. Se casó con el muchacho siguiendo todas las ceremonias tradicionales, incluida una dote y un velo nupcial, una dote legal, oficial, presenciada, documentada y registrada. La ceremonia tuvo lugar durante su gira por Grecia, probablemente en alguno de los teatros donde Nerón actuaba. El poeta marcial lo menciona con burla en sus epigramas, ironizando sobre la novia que recibió su velo de manos del César. Todos en Roma sabían exactamente a qué se refería. Y lo más perturbador, la unión fue completamente legitimada. Tigelino, el prefecto pretoriano y comandante de la guardia élite de Nerón, actuó como quien entregaba a la novia. Casio Dion añade que los griegos celebraron el matrimonio abiertamente, ofreciendo todas las bendiciones tradicionales, incluso oraciones para que la pareja tuviera hijos legítimos. Detente un instante. Estaban rezando por hijos nacidos de un muchacho adolescente castrado. No era sátira, era sometimiento. Las provincias entendían que negarse a participar significaba castigo. Las festividades duraron varios días. Esporo llevó el velo nupcial, se sentó junto a Nerón en los banquetes y fue tratado con títulos reservados a las emperatrices. Lo más escalofriante de todo, los documentos oficiales de esa época se refieren a él como Dama Sabina, el nombre de la propia Popea. Los escribas que redactaban informes estatales usaban ese título. Los generales que enviaban reportes también. Toda la burocracia reflejaba la obsesión del emperador. El trauma de una persona se convirtió en práctica institucional. Lo que hace esto, aún peor que la crueldad, es la manera en que Roma lo legitimó. Casio Dion enumera los títulos de Esporo: dama, reina, señora. No eran apodos. En latín, domina, regina, magistra. Designaciones formales que llevaban autoridad imperial cuando el emperador las otorgaba. Cuando Nerón regresó a Roma, Esporo apareció en actos públicos vestido con regias vestiduras púrpuras y doradas, prendas reservadas a las emperatrices. Los guardias saludaban, los ciudadanos se inclinaban. Juvenal, en su mordaz Sátira Sexto, describe haber visto a Esporo en reuniones oficiales, adornado con las joyas de Popea y con atuendos imperiales. No era teatro, era protocolo de la corte. Fragmentos de registros senatoriales revelan que los senadores estaban obligados a dirigirse a Esporo con esos títulos imperiales.
Un senador que se negó fue, al parecer, exiliado en menos de un mes. El mensaje era inequívoco. Participa en la fantasía del emperador o enfréntate a la ruina. Y después, la historia se volvió aún más oscura. Según varias fuentes, Esporo no solo soportó el papel, lo interpretó. No porque lo eligiera, es imposible saber qué deseaba realmente, sino porque la supervivencia lo exigía. Casio Dion señala que Esporo aprendió a moverse, hablar y gesticular exactamente como Popea. Adoptó cada uno de sus gestos. Algunos historiadores sugieren que quizá la había observado de cerca antes de su muerte, o que fue entrenado por personas que la conocieron personalmente. La pregunta que atraviesa los siglos es si Esporo imitó a Popea solo para seguir vivo, o si había sido quebrado hasta tal punto que terminó creyendo en el papel que le impusieron. Jamás lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Suetonio conserva las palabras de un ciudadano romano que dijo en cierta ocasión que el mundo habría sido mejor si el padre de Nerón se hubiera casado con alguien como Esporo. Aquello no era admiración, era condena. Significaba que Roma se habría salvado si Nerón nunca hubiera existido. Y aún así, el detalle más cruel vuelve a venir de Casio Dion. Él escribe que, poco antes de la muerte de Nerón, durante la festividad de las calendas, Esporo le ofreció un regalo, un anillo con una gema grabada que representaba el rapto de Proserpina. En la mitología romana, Proserpina era arrebatada por el dios del inframundo y obligada a convertirse en su esposa. Los historiadores de la época interpretaron aquel anillo como un mal presagio para Nerón, pero si se lee de otra manera, se convierte en algo muy distinto. La única pista que ha sobrevivido acerca de lo que Esporo podría haber sentido. Detente un momento. Hemos hablado de la cirugía forzada, de la boda imperial y de los títulos oficiales. ¿Qué parte fue la peor? ¿La mutilación, la destrucción psicológica de convertirlo en otra persona, o el hecho de que un imperio entero aceptara aquella ilusión? O quizá que todo volvería a repetirse, otras 3 veces. Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo deja la supervivencia de ser inocente y se transforma en complicidad? Junio del año 68 después de Cristo. El régimen de Nerón colapsa. El Senado lo declara enemigo del Estado. Huye de la ciudad y se quita la vida en una villa a las afueras de Roma. Esporo estaba allí. Casio Dion registra que, en sus últimos momentos, Nerón no acudió a su esposa, Statilia Mesalina, sino a Esporo en busca de consuelo. Pensarías que la pesadilla de Esporo terminó allí, pero aquella era Roma, y en Roma la propiedad valiosa jamás desaparecía sin más. En cuestión de días fue tomado por Ninfidio Sabino, el prefecto pretoriano que había contribuido a derribar a Nerón. Y según Plutarco, en su vida de Galba, Ninfidio no liberó a Esporo. Lo trató como a un cónyuge, lo llamó Popea e incluso planeó casarse con él para reforzar su propia aspiración al poder. Léelo otra vez. El hombre que derrocó a un tirano repitió de inmediato los crímenes del tirano. Pero los planes de Ninfidio fracasaron. Sus propios guardias lo asesinaron cuando intentó proclamarse emperador, y Esporo volvió a ser entregado a otro amo. Luego gobernó brevemente el emperador Galba. No conservamos muchos registros sobre la vida de Esporo durante aquellos meses, pero de algún modo sobrevivió. Teniendo en cuenta el caos del año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores, ese hecho, por sí solo, resulta increíble. Después llegó Otón, el segundo emperador de aquel año, y aquí la historia se vuelve dolorosamente personal. Otón había estado casado con Popea Sabina, la verdadera,
antes de que Nerón se la arrebatara y ella muriera después. Casio Dion escribe que Otón tomó a Esporo para sí. No añade más detalles, pero la implicación es inconfundible. Otón vio en Esporo el reflejo de la mujer que había perdido. Esta vez, Esporo no fue obligado a interpretar a Popea para un extraño, sino para un hombre que la había amado de verdad. Un hombre que podía comparar. Un hombre que podía decir, ella no se movía así. Ella no hablaba de ese modo. Imagina el tormento de sostener aquella ilusión. El gobierno de Otón duró apenas unos 3 meses. Tras perder la batalla de Bedriacum, se suicidó, y Esporo pasó nuevamente al vencedor, el emperador Vitelio. Para entonces, Esporo había pertenecido a 4 emperadores en un solo año, y cada uno lo había utilizado para mantener la misma fantasía grotesca. Pero Vitelio tenía otros planes. Decidió que Esporo había cumplido su propósito, pero liberarlo significaría admitir que Nerón, Ninfidio, Otón y ahora él mismo se habían equivocado. En lugar de eso, informa Casio Dion, Vitelio ideó algo que incluso Roma consideró excesivo. Planeó usar a Esporo en un espectáculo público disfrazado de teatro, una representación gladiatoria que terminaría en muerte. Esporo interpretaría a Proserpina, la diosa del mito, en una recreación de su secuestro, vestido como una mujer, arrastrado al anfiteatro, violado y asesinado ante la multitud. ¿Recuerdas el anillo que Esporo había regalado a Nerón, grabado con el rapto de Proserpina? Vitelio quería convertirlo en realidad. Espectáculos así existían. Los romanos los llamaban noxi ad bestias o damnatio ad ludum, ejecuciones representadas como obras mitológicas en las que los prisioneros morían interpretando historias célebres, a veces despedazados por animales, a veces asesinados por gladiadores, a veces ambas cosas. Era entretenimiento, la fusión perfecta entre teatro y ejecución. Cuando Esporo supo lo que le aguardaba, y Casio Dion deja claro que lo sabía, tomó su última decisión. En algún lugar de Roma, en el año 69 después de Cristo, Esporo puso fin a su propia vida. Dion no describe cómo, solo que murió por su propia mano, antes que enfrentarse al espectáculo. Probablemente tenía 19 años, quizá 20. Había pasado 4 años siendo entregado de un emperador a otro como si fuera un objeto. 4 años obligado a imitar a una mujer muerta. 4 años convertido en prueba viviente de que el imperio más poderoso de la tierra podía reducir a un ser humano a un adorno. Y al final, el único poder que le quedaba era el poder de poner fin a todo. Suetonio, escribiendo décadas después, añade una nota pequeña pero impactante. Esporo, que tenía un parecido asombroso con Popea, fue utilizado por varios emperadores antes de su muerte. Utilizado, esa es la palabra importante. No casado con, no tomado por, sino utilizado, como un instrumento, como una posesión. Y cuando ese instrumento se rompió, Roma simplemente siguió adelante. No hubo registro de entierro, ningún monumento, ninguna ceremonia. El muchacho al que habían llamado dama, reina, emperatriz, desapareció del registro histórico en el mismo instante en que dejó de servir para algo. 16 siglos después, el poeta Alexander Pope usaría el nombre de Esporo como insulto en un poema satírico. Pope escribió, ¿quién aplasta una mariposa contra una rueda? Lo decía retóricamente para hablar de fuerzas desperdiciadas en algo demasiado frágil para importar. Pero leído de otro modo, se convierte en un epitafio perfecto. ¿Quién destruye una mariposa? Roma lo hizo. 4 emperadores lo hicieron. Un sistema entero lo hizo. No con una rueda, sino con burocracia, ceremonias,
y una cultura que convertía la crueldad en rutina. Entonces, ¿qué pensaban realmente los historiadores romanos que registraron todo esto? Eso es lo que hace sus escritos tan inquietantes. Lo documentaron, lo conservaron, pero el tono bajo las palabras revela algo más frío que los hechos mismos. Suetonio colocó la historia de Esporo en la sección sobre los excesos sexuales de Nerón, entre la violación de una virgen vestal y el incesto con su madre. Su tono no es de indignación, es de inventario. Una lista de delitos, uno tras otro. Nerón hizo esto, Nerón hizo aquello. Nerón también hizo esto con Esporo, sin emoción, sin condena, solo un registro. Casio Dion, escribiendo mucho después, ofrece más detalles: las ceremonias, los títulos, la sucesión de emperadores. Su relato se lee casi como antropología, como si describiera las costumbres de una cultura lejana. Y sin embargo, en él aparece una línea breve. Todos los griegos celebraron el matrimonio, pronunciando todos los buenos deseos acostumbrados. Esa palabra, todos, es un juicio, no solo contra Nerón, sino contra todos los que participaron, contra la estructura que exigía participación. Los poetas reaccionaron de otro modo, mediante la burla. Los epigramas de Marcial mencionan a Esporo en chistes punzantes. La sátira Sexto de Juvenal habla del muchacho esposa como el símbolo máximo de la decadencia romana. Pero aquí está la verdad. Lo ridiculizaron, no lo condenaron, no exigieron que terminara. La sátira era la forma segura de disentir en Roma, una manera de criticar sin rebelarse. Uno podía reírse del emperador, siempre y cuando la risa no cuestionara su autoridad. Así que los poetas se rieron, y Roma siguió. Ninguno pidió la libertad de Esporo. Ninguno escribió que aquello debía terminar. Documentaron, se burlaron, lamentaron, pero lo aceptaron como el precio del imperio. Y eso es lo que más estremece. Las mentes más brillantes de Roma, filósofos, poetas, historiadores, podían mirar directamente a una crueldad institucionalizada y responder con un encogimiento de hombros. Cuando Séneca escribió que el poder sin límites olvida que gobierna sobre humanos, no estaba llamando a la resistencia, solo observaba. La brújula moral de Roma no preguntaba, ¿esto está bien? Preguntaba, ¿esto es legal? Y cuando la voluntad del emperador era la ley, todo lo era. Entonces, ¿por qué importa esta historia 2 milenios después? Porque revela algo aterrador sobre el silencio y los sistemas. Roma no era monstruosa de manera única. Muchas culturas antiguas tuvieron esclavos, matrimonios forzados, violencia como control. Pero Roma perfeccionó la maquinaria. Hizo que el mal fuera eficiente, respetable, administrativo. No solo destruyeron a Esporo, integraron su sufrimiento en la estructura oficial del poder. Su trauma fue gestionado, financiado y registrado como si fuera política de Estado. Siglos después, Hannah Arendt describiría la banalidad del mal al estudiar el Holocausto, pero podría haber estado describiendo igualmente a Roma, una sociedad donde cirujanos llamaban medicina a la mutilación, escribas registraban abusos como procedimientos y los espectadores convertían la tortura en espectáculo. Ese es el punto en el que el mal deja de ser visible, y una vez que deja de serlo, nunca muere. Piensa en todos los involucrados en la historia de Esporo. Los cirujanos que lo castraron no veían torturadores en el espejo, se veían a sí mismos como profesionales cumpliendo órdenes médicas. Los cortesanos que lo presentaron a Nerón no se consideraban traficantes, creían estar consolando a su gobernante. Los senadores que lo llamaban emperatriz no pensaban que fueran cómplices, creían estar obedeciendo el protocolo. Los ciudadanos que aplaudían la boda
No pensaban que estuvieran respaldando un abuso. Creían estar rindiendo homenaje a su emperador. Todos tenían una justificación. Todos tenían un motivo. Y un muchacho adolescente fue destruido por ello. La lección no es que Nerón fuera un monstruo excepcional. Los monstruos verdaderos son raros. La verdadera lección es que los sistemas pueden convertir a personas ordinarias en agentes del horror, sin que éstas lo adviertan jamás. Que la burocracia puede convertir lo impensable en algo rutinario. Que la supervivencia puede parecer complicidad. Que el silencio mismo puede convertirse en una forma de violencia. Como escribió el historiador romano Tácito en sus anales, no sobre Esporo en particular, sino sobre el sistema imperial en su conjunto. Los peores crímenes fueron osados por unos pocos, ejecutados por muchos y aceptados por todos. 3 verbos, 3 niveles de culpa, cada uno indispensable para que el mal organizado sobreviva. Para cuando Esporo murió, en el año 69 después de Cristo, Roma llevaba más de un siglo normalizando la crueldad imperial. Los emperadores ascendían y caían. Algunos eran admirados, otros despreciados, pero el sistema perduraba. Un sistema construido sobre una sola regla. La voluntad del emperador era la ley. Sus fantasías se convertían en realidad, y el deber de todos era obedecer o perecer. Esporo eligió la muerte, la mayoría eligió la obediencia, y eso convierte esta historia, más que en un simple relato, en una advertencia. Todo lo que has escuchado ocurrió en palacios, quedó registrado en documentos oficiales, fue presenciado por historiadores que vivieron aquellos tiempos. Y, sin embargo, algo aún más oscuro sucedía ante los ojos del público. En las arenas, ante multitudes de 50.000 personas, con víctimas de las que nadie volvió a hablar. Lo que Roma hacía con las cautivas tras los triunfos gladiatorios. Actos tan brutales que incluso los mismos historiadores que narraron lo de Esporo dudaron en describirlos por completo. Era la misma maquinaria en funcionamiento, una que convertía la conquista en espectáculo y a los seres humanos en trofeos. El vídeo que tienes ahora en pantalla revela lo que realmente ocurría en el Coliseo cuando los vítores se apagaban. Las recompensas que Roma entregaba a sus campeones, las prisioneras borradas de la memoria. Si has llegado hasta aquí, estás preparado para la verdad sin filtros sobre la oscuridad de Roma. Haz clic ahora. Esto es historia sin disfraz, la verdad conservada en archivos, evitada por los libros escolares. Esto es lo que los historiadores descubrieron sobre Esporo. No un rumor, no un mito. 4 fuentes independientes lo confirman. Varios emperadores. Años de crueldad documentada. Un sistema en el que la obsesión de un hombre se convirtió en el tormento de un adolescente. Donde el poder sin límites engendró un horror sin final. Donde los grandes pensadores de Roma observaron, registraron y guardaron silencio. Las ruinas de aquel imperio siguen en pie. El foro, el coliseo, los palacios de los emperadores. Pero bajo el mármol, grabada en los cimientos de esa civilización, yace una advertencia. Cuando el poder absoluto no encuentra freno, cuando la burocracia maquilla la crueldad, cuando el silencio se convierte en participación, nadie permanece inocente. Roma conquistó el mundo conocido, pero nunca conquistó su propia capacidad para la brutalidad sistemática.